Estás entrando en la mente profunda. Un viaje al autodescubrimiento. Hola a todas y todos, bienvenidos a un programa más de su podcast La Mente Profunda. Esta vez hablaremos de un tema que se llama la lámpara que tienen los psicólogos. Es referente a las formas en que pensamos en la salud mental y emocional, las informaciones que tenemos y la literatura que se ha desarrollado para abordar esos temas. Bienvenidos, esperemos que sea un programa que les sirva de mucho para tener suficientes referentes sobre salud mental y emocional. Se dice muy frecuentemente que un psicólogo o una psicóloga es una persona, un ser humano igual que tú, igual que cualquier otro, únicamente que tiene una lámpara para ir sobrellevando la realidad e irse moviendo en ella de una manera más afortunada. De hecho, esa metáfora de que los psicólogos tenemos una lamparita, una lámpara con la cual nos guiamos, pues es una metáfora aproximada de cómo se trabaja dentro de la psicología en general. Vamos llevando ciertas guías, ciertos modelos de a veces mucho tiempo, que nos permite ir dando referencia de cuáles son los caminos a seguir. En este sentido, también la psicología es muy predictiva. Ya ha habido tanta investigación acerca de tantos temas que somos capaces en muchos modelos de decir qué puede pasar con una persona si no tiene cambios en determinados modelos de conducta. Y esos caminos a seguir son esa especie de lámpara que nos ayuda para ir guiando a otros y también para ir guiando nuestra propia existencia. Existen varios extremos de lo que son las conductas que los seres humanos tenemos. Se podría decir que una persona que está decididamente bien es una persona que tiene satisfacción vital consigo misma, que no tiene síntomas de ninguna dolencia física y tampoco de ninguna dolencia de tipo psicológico, ningún trastorno. Y también se podría decir que es una persona que es valiosa para la sociedad en su conjunto, lo cual no es poco decir. Muchas personas que a veces están incluso en situaciones privilegiadas no dejan de tener problemáticas que son a veces algo que los consume, algo que les puede destruir la vida. En el otro extremo, en la patología mental o emocional muy aguda, tenemos situaciones como la psicosis, las perversiones, la criminalidad y todo un conjunto de situaciones mentales y emocionales que no le permiten a una persona vivir cómodamente ni vivir plácidamente. Una de las formas más completas para comprender lo que estoy diciendo es entender al ser humano como un ente biopsicosocial. En cuanto a lo biológico, es algo de lo que se encarga la medicina. En cuanto a lo social, es algo de lo que se encarga la familia, los gobiernos, la educación. Y en cuanto a lo psicológico, la persona se tiene que encargar de sí misma y muchas veces en el mundo actual, pues ya se requiere la guía de los profesionales, dado que son muchos problemas y mucho más complejos que en décadas anteriores. En la actualidad, el apoyo de la salud mental y de las personas dedicadas al área de lo emocional y de lo intelectual y de lo psicológico, pues es algo de vanguardia, es algo que se requiere decididamente para muchas situaciones de equilibrio. En el enfoque biopsicosocial tenemos evidentemente el apoyo de la medicina desde hace muchísimos siglos. En el enfoque de lo social, básicamente y específicamente, pues hay una formación que se da en la educación, en la propia familia, desde las políticas de los gobiernos, en donde se trata de ver qué tipo de ciudadanos se generan al cabo del tiempo, por medios que son a veces coercitivos o a veces simplemente educacionales. Actualmente hay fallas, por ejemplo, en la familia. La familia no está haciendo muchas de las tareas que se hacían en décadas anteriores para la formación humana. Pero también está la parte donde se descuidan muchos elementos que la psicología aporta para la formación humana. De esos elementos vale la pena hablar y vale la pena que ustedes conozcan cuál es el enfoque de todo lo que otorga el aparato psicológico o la formación psicológica para el desarrollo humano. Permítenos, por favor, un espacio para hablarte de nosotros. Somos La Mente Profunda, un grupo de profesionales en psicología y en temas de educación y de cultura. Ofrecemos seminarios, talleres, conferencias y asesorías tanto individuales como en grupo para todos los temas enfocados en psicología y en cultura. Nuestro contacto es a través del psicólogo Javier Castrejón.
Sus números son el 55 45 07 39 45 y el 56 24 05 66 93. Estamos para apoyarte. Una de las cosas por medio de las cuales los psicólogos nos damos cuenta de qué tanta estabilidad emocional y mental tiene una persona depende de su estado de ánimo. Depende de la manera en que esa persona se desenvuelve consigo misma y con los demás y cómo su estado de ánimo es estable o no. La estabilidad emocional es sin duda una de las principales maneras en que detectamos, incluso a partir de una charla introductoria a una práctica de terapia o a una terapia como tal o a una asesoría terapéutica, es una de las principales maneras en que nos damos cuenta de que una persona verdaderamente tiene estabilidad. No es la única, obviamente, y a veces se requieren otros instrumentos como las pruebas psicológicas o incluso el polígrafo o pruebas más profundas de personalidad para comprender si alguien está en sus cabales o si alguien está fuera de control o si alguien está fingiendo situaciones de estabilidad. Sin embargo, sí es cierto que la animosidad adecuada, el que la persona se sienta bien, por ejemplo, el que tenga niveles adecuados de autoestima, esa es una herramienta principal dentro de la lámpara que utilizamos. La estabilidad emocional tiene un nombre de los griegos, se le llama eutimia, y sin embargo, no muchos conocen este concepto, sin embargo, se aplica específicamente a averiguar que el estado de ánimo de alguien sea estable, sea adecuado, esté en equilibrio prácticamente de manera permanente. En general se puede decir que existe todo un cóctel que determina que las personas requieran apoyo profesional en cuanto a lo psicológico. Y como ya dije en algún podcast anterior, es mínima la cantidad de personas que acuden a ese tipo de apoyo, prácticamente entre el 4 y el 5% de la población en lugares como Latinoamérica. Urge evidentemente que estas personas se adapten a recibir este apoyo y lo vean como en la medicina un apoyo necesario para ellas mismas y para sus familias. Diré a continuación cuál es ese cóctel que a veces debe de preocuparnos para que las personas reciban este apoyo y sepan que muchas de las cosas que les están pasando tienen solución. En general, se puede decir que hay un peligro muy fuerte cuando la persona es capaz de lesionarse a sí misma o es capaz de lesionar a otros. Personas con una higiene personal mínima que dejan de bañarse, dejan de tener autocuidados, están también en riesgo de situaciones psicológicas importantes y graves. Las ideas delirantes, los problemas de comunicación graves, las personas que tienen un lenguaje ilógico, oscuro, irrelevante, que no tienen una buena conexión con la realidad, que empiezan a tener alucinaciones de algún tipo, que empiezan a tener ideaciones suicidas, están dentro de ese cóctel de gravedad en donde se requiere el apoyo de los psiquiatras o de los psicoterapeutas. Las situaciones que pueden mencionarse como de moderadas a graves empiezan con problemas de angustia, problemas de ansiedad, problemas de depresión, aislamiento, personas que tienen muy pocos amigos, pero eso no lo ven como una decisión de la libertad propia y del albedrío propio, sino como un mecanismo de defensa para no verse afectados o dañados por otras personas, entran también dentro de las personas con necesidad de terapia. Los síntomas leves son personas con poca gravedad, en realidad casi ninguna dificultad en la actividad social, laboral o educativa. Son personas que en su momento un especialista podrá decidir verdaderamente si requieren una orientación o una asesoría, pero es una decisión que se toma en cuenta con respecto a la gravedad del asunto. Hay personas que solamente tienen síntomas transitorios, ausentes o mínimos, y como ya mencioné, una persona con actividad satisfactoria en muchos rubros, que tiene además abundantes cualidades positivas, prácticamente no presenta síntomas y estas personas, en términos de cómo ocurre la sociedad actual, en verdad son pocas. Hemos llegado al final de este programa. Te agradecemos tu atención. En esta ocasión nos basamos en el DSM-5 y en otros manuales sobre patología mental y normalidad mental. Como sabes, estamos para apoyarte. Te agradecemos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.